¿Alguna vez te has despertado en plena madrugada, miraste el reloj y eran exactamente las 3:00 a.m.? ¿Sentiste un escalofrío, una inquietud profunda o incluso una presencia? ¿Fue solo una casualidad? ¿O acaso Dios estaba tratando de decirte algo? ¿Y si te dijera que hay un propósito oculto y poderoso detrás de esos despertares a las 3 de la mañana? Un propósito que pocos conocen, pero que tiene el poder de transformar radicalmente tu vida espiritual y abrir una conexión sobrenatural con el cielo. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es una simple curiosidad, es un misterio espiritual que ha estado oculto a los ojos del mundo, un secreto que ha despertado profetas, ha movido montañas y ha revelado la voluntad de Dios en los momentos más oscuros de la historia. ¿Y si esos despertares no fueran un accidente? ¿Y si fueran un llamado directo de Dios, un momento sagrado, reservado solo para los escogidos? ¿Alguna vez te has preguntado si tu ser querido fallecido realmente ha partido del todo? ¿Y si te dijera que hay señales invisibles que podrían estar mostrándote que aún sigue a tu lado, velando por ti desde la eternidad? He preparado un ebook gratuito que profundiza en estas verdades bíblicas y espirituales, que pocos conocen y que pueden transformar la forma en que entiendes la vida después de la muerte. Descárgalo ahora, pero hazlo rápido. Solo estará disponible por tiempo limitado. Miles ya lo han descargado y han encontrado consuelo y respuestas que han fortalecido su fe. Haz clic en el primer enlace de la descripción o apunta tu cámara al QR en pantalla y recibe hoy mismo este material exclusivo que Dios puede estar usando para hablar directamente a tu vida. Vas a entender por qué despiertas a las 3 a.m., qué significa eso según la Biblia y qué es lo que el Espíritu Santo quiere que tú hagas en ese preciso instante. Prepárate, porque este mensaje puede ser la respuesta que tanto tiempo llevas buscando en oración. Pero antes de comenzar este viaje de revelación, quiero invitarte a hacer un compromiso espiritual conmigo y con Dios. Escribe en los comentarios la frase paz en Cristo como una señal de que estás listo para recibir lo que el Espíritu Santo va a hablar contigo hoy. Y si aún no lo hiciste, haz clic en me gusta. No solo estás apoyando este canal, sino que estás ayudando a que este mensaje llegue a otros hijos de Dios que también están despertando sin entender el porqué. Te felicito por dar ese paso de fe. Eso te convierte en parte de esta comunidad que busca escuchar la voz de Dios incluso en medio de la noche. Suscribirte, comentar y participar es más que una acción digital. Es un acto de fe, un reflejo de tu deseo de estar más cerca del Señor. Muchos no tienen una iglesia cercana y este canal se ha convertido para ellos en su alimento espiritual, diario. Por eso, tu participación es tan importante. Y te digo algo más. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la llave para desbloquear una bendición que ha estado retenida en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque Dios puede hablar contigo de una forma que jamás imaginaste. Ahora sí, respira profundo, abre tu corazón y prepárate para descubrir el secreto detrás de por qué Dios te despierta a las 3 a.m. Vamos a comenzar. ¿Recuerdas la historia del pequeño Samuel, aquel niño consagrado al servicio de Dios desde su nacimiento? En el primer libro de Samuel, capítulo 3, encontramos un relato profundamente revelador. Dios llamó a Samuel durante la noche, cuando todos dormían. 3 veces el Señor lo despertó, y Samuel no entendía lo que ocurría. Pensaba que era el sacerdote Elí quien lo llamaba, hasta que Elí comprendió que era Dios mismo quien estaba hablando. Este evento no ocurrió a plena luz del día. No fue en medio de una reunión o un culto. Fue en la intimidad de la noche, cuando todo estaba en silencio, cuando el mundo dormía y el cielo hablaba.
La hora en que Samuel fue llamado no está registrada con exactitud, pero el simbolismo es claro. Dios suele hablar en los momentos de mayor quietud, cuando la voz del mundo se apaga y solo su voz permanece. La madrugada es el altar más olvidado, pero también el más poderoso. A las 3 de la mañana tu espíritu está más sensible y las distracciones son mínimas. Es la hora del alma desnuda, la hora en que el velo entre lo natural y lo espiritual se vuelve más delgado. ¿Y sabes por qué esto es importante para ti? Porque así como Samuel, Dios puede estar tratando de llamar tu nombre. Puede que cada vez que despiertas a las 3 a.m. sea el cielo tocando la puerta de tu espíritu. Pero si no estás atento, podrías volver a dormir y perder un mensaje eterno. Elí enseñó a Samuel a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y esa debe ser también tu actitud. La próxima vez que despiertes en la madrugada, no pienses que es insomnio. Puede ser el mismo Dios queriendo entrenar tu oído espiritual. Hay secretos que Dios no revela bajo el sol. Hay instrucciones divinas que solo son entregadas en la quietud de la noche, como perlas celestiales escondidas en la oscuridad. Quizás tú llevas tiempo pidiendo dirección, respuestas, milagros. Y Dios ya ha estado hablando, pero no has sabido interpretar su lenguaje nocturno. La historia de Samuel nos enseña que la sensibilidad espiritual es entrenada en el silencio y en la obediencia, que no basta con escuchar una voz, hay que estar listo para obedecerla. Y si la razón por la que despiertas a las 3 a.m. no es para preocuparte, sino para entrenarte como profeta, intercesor o guerrero de oración, lo que comenzó como un simple despertar puede ser el inicio de tu propósito. Y recuerda esto: Dios llama por nombre a aquellos que Él quiere usar de forma especial. Samuel fue despertado porque estaba siendo llamado para cambiar la historia de Israel. ¿Y tú? ¿Qué historia estás llamado a cambiar? Dios puede estar despertando a alguien que va a marcar generaciones. Así que quédate hasta el final, porque Dios puede hablar contigo de una forma que jamás imaginaste. Ahora sí. Respira profundo, abre tu corazón y prepárate para descubrir el secreto detrás de por qué Dios te despierta a las 3 a.m. Vamos a comenzar. En Marcos 1:35 leemos algo profundamente revelador. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Detente un segundo y deja que esta escena penetre en tu alma. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, sentía la necesidad de buscar al Padre cuando aún era de noche, no después de un largo día, no cuando tenía tiempo libre, sino cuando el mundo dormía y solo su espíritu permanecía despierto. ¿Y qué hacía Jesús a esa hora? Oraba, se encontraba con el Padre, se alineaba con su propósito. Esto nos revela un principio espiritual poderoso. La madrugada es el tiempo secreto donde se gesta la victoria del día. Antes de sanar, antes de predicar, antes de caminar sobre las aguas, Jesús ya había ganado en la intimidad con Dios mientras todos dormían. Y si Jesús, el perfecto, el sin pecado, necesitaba esa conexión íntima a esa hora, ¿cuánto más tú y yo? Quizás llevas tiempo sintiendo que te falta fuerza, claridad o dirección. Quizás oras durante el día, pero sientes que algo sigue bloqueado. Entonces, considera esto. ¿Y si la respuesta está en cambiar tu altar de horario? La madrugada es una ventana espiritual. A las 3 a.m., muchas veces, el mundo espiritual está más activo. Y quienes tienen discernimiento lo saben. Es una hora estratégica tanto para el bien como para el mal. Es la hora en que brujos y hechiceros hacen sus rituales.
pero también es la hora en que los intercesores del reino se levantan para contraatacar. ¿Te imaginas cuántos ataques del enemigo pueden ser frustrados si tú decides levantarte a esa hora y orar como Jesús? El diablo odia a los que oran de madrugada, porque sabe que esa es la hora donde los verdaderos guerreros se entrenan. Jesús no oraba de madrugada por casualidad. Lo hacía porque sabía que la guerra espiritual se gana en la intimidad, no en la multitud. Quizás Dios te está despertando a las 3 a.m. porque quiere darte algo que no puede entregarte con el ruido del día. Quizás hay una unción, una palabra, una revelación que solo puede ser depositada en ti cuando todo está en silencio. Mira esto con ojos espirituales. Jesús se apartaba cuando todos aún dormían. Él no necesitaba testigos, likes ni aplausos. Él buscaba al Padre. Punto. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a seguir su ejemplo? La próxima vez que abras los ojos a esa hora, no digas, ¿por qué no puedo dormir? Di como Jesús, Padre, aquí estoy. Quiero estar contigo. Porque allí, en ese silencio sagrado, es donde se forman los milagros del día siguiente. Así que quédate hasta el final, porque Dios puede hablar contigo de una forma que jamás imaginaste. Ahora sí, respira. Profundo, abre tu corazón y prepárate para descubrir el secreto detrás de por qué Dios te despierta a las 3 a.m. Vamos a comenzar. Génesis 32, 24, 28 nos lleva a uno de los momentos más intensos y misteriosos de toda la Biblia. Jacob se queda solo y lucha con un hombre hasta el amanecer. Pero aquel hombre no era cualquiera, era una manifestación divina. Algunos creen que era un ángel, otros que era el mismo Dios en forma humana. Lo que sí sabemos con certeza es que ese encuentro cambió radicalmente la identidad y el destino de Jacob. Y todo comenzó en medio de la noche. ¿Puedes imaginarlo? Una lucha espiritual tan real que dejó a Jacob cojeando físicamente, pero también tan profunda que lo hizo recibir un nuevo nombre. De Jacob, el que engaña, a Israel, el que lucha con Dios y vence. Este episodio encierra un mensaje poderoso para ti, que estás buscando entender por qué despiertas a las 3 a.m. La noche no es solo oscuridad. Es también el escenario donde Dios transforma destinos. A veces, Él no viene con palabras suaves, sino con luchas internas, con incomodidad, con despertares inesperados. Jacob no estaba buscando una pelea, pero Dios provocó ese encuentro porque era tiempo de cambiar su vida para siempre. ¿Y si eso es lo que Dios quiere hacer contigo? Y si esos despertares no son para incomodarte, sino para llevarte a Peniel, el lugar donde Dios se revela cara a cara. Jacob salió de esa noche marcado. Cojeaba. Ya no era el mismo. Había perdido algo físico, pero había ganado un propósito eterno. Quizás estás luchando con dudas, con miedo, con pecados del pasado. Quizás el silencio de la madrugada te confronta. Pero lo que parece una batalla es, en realidad, una cita divina. A las 3 de la mañana tu alma puede estar peleando con Dios, pero no para destruirte, sino para bendecirte con una nueva identidad. Jacob dijo algo que debes recordar cada vez que te despiertes y no entiendas por qué. No te dejaré si no me bendices. ¡Qué declaración tan poderosa! Y esa debe ser tu actitud también. La próxima vez que abras los ojos en la madrugada, no busques volver a dormir. Busca al Señor. Ora, clama, lucha si es necesario, pero no sueltes a Dios hasta que Él libere la bendición que lleva tu nombre. Muchos se duermen en el momento de su transformación, pero los que perseveran en la oscuridad, como Jacob, reciben un nuevo nombre al amanecer. Dios no despierta a cualquiera a las 3 a.m. Él despierta a aquellos
que tienen una lucha pendiente con su destino y una bendición que solo será liberada cuando tengan un encuentro cara a cara con Él. Hechos 16, 25, 26 nos transporta a una escena sobrenatural. A eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron. Al instante se abrieron todas las puertas y los grilletes de todos se soltaron. Detente un momento. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estaban en un templo. No estaban en libertad. Estaban en lo más profundo de una prisión, con heridas, cadenas, oscuridad y silencio, pero aún así decidieron orar y cantar. A medianoche, en medio del dolor, en el momento más inesperado. Y fue precisamente en ese instante cuando el poder de Dios descendió de forma explosiva, liberando no solo a ellos, sino a todos los que estaban a su alrededor. Aquí hay un principio espiritual profundo que tú necesitas entender. Tus oraciones de madrugada tienen el poder de provocar terremotos espirituales. Quizás tú también sientes que estás encerrado. Tal vez llevas tiempo encadenado por la ansiedad, la tristeza, las deudas, los pensamientos negativos. Tal vez has sentido que no puedes más, que todo está oscuro y que no hay salida. Y justo ahí, en esa cárcel invisible, Dios te despierta a las 3 a.m. ¿Por qué? Porque esa puede ser la hora de tu terremoto, la hora donde tu alabanza activa una liberación que cambiará tu vida para siempre. No subestimes lo que pasa cuando un hijo de Dios decide adorar mientras todos duermen. El infierno tiembla, el cielo se abre y las cadenas, incluso las más fuertes, se rompen por el poder de una alabanza sincera. Pablo y Silas no esperaron un milagro para cantar. Cantaron, y eso provocó el milagro. Quizás Dios te despierta a las 3 a.m. para que dejes de pedir y empieces a adorar. Para que cantes en la oscuridad, no porque todo esté bien, sino porque tú sabes que Él sigue siendo Dios, incluso en la noche. Y algo más, otros presos los escuchaban. Eso significa que tu alabanza puede liberar a personas que ni siquiera conocen a Dios aún. Tu clamor en la noche no solo tiene poder para ti, tiene poder para tu casa, tu familia, tus hijos, tus generaciones. La madrugada no es un castigo, es un escenario de liberación. Dios te despierta para que levantes tu voz, y cuando lo haces, los cimientos tiemblan. Así como Pablo y Silas, tú también puedes ver puertas abrirse y cadenas caer. Si estás dispuesto a cantar en medio de la noche. Romanos 8:26 nos dice algo impactante. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Alguna vez te has despertado a las 3 a.m. sintiendo una carga en el alma, una angustia sin explicación, una necesidad de orar pero sin palabras? Eso no es ansiedad, eso no es insomnio, eso es el Espíritu Santo intercediendo a través de ti. Muchos piensan que la oración es solo racional, palabras bien formuladas, peticiones lógicas. Pero hay momentos en que el alma entra en una dimensión espiritual tan profunda que el lenguaje humano no basta. Y ahí es donde el Espíritu toma el control. A las 3 a.m., cuando todo está en silencio, el Espíritu Santo puede estar usando tu espíritu para orar por cosas que tu mente no entendería, por personas que ni conoces, por situaciones que aún no han sucedido. Puede que estés orando por tu hijo del futuro, por un accidente que será evitado, por una guerra espiritual que está ocurriendo ahora mismo. Esos gemidos, esas lágrimas sin explicación, ese peso invisible, es intercesión celestial, que un privilegio. Dios no solo te ama,
te ha escogido como un canal de su mover en la tierra, y no es casualidad que esa intercesión ocurra en la madrugada. Porque es en la noche cuando los que están dispuestos a pagar el precio del silencio y la soledad acceden a la sala secreta del Espíritu. Es ahí donde Él susurra cosas que no puede decir a la multitud. Tú te despiertas confundido, pero el Espíritu Santo ya está orando a través de ti. Tú no entiendes por qué sientes esa opresión, ese nudo en la garganta, esa urgencia de orar sin tener palabras, pero Él sabe. Él está usando tu espíritu como instrumento de guerra. A veces no se trata de recibir, sino de colaborar con el cielo. Dios te despierta, porque hay batallas que no se ganan solo con espadas. Se ganan con intercesión. ¿Puedes ver el honor que eso implica? No eres cualquier persona. Eres un intercesor llamado por Dios a las 3 a.m., cuando el mundo duerme y los cielos se mueven, así como los centinelas que velaban sobre Jerusalén mientras la ciudad descansaba. Tú eres parte del ejército espiritual que protege, que clama, que intercede. Quizás nunca lo habías visto así, pero ahora lo sabes. Cada despertar en la madrugada puede ser una oportunidad para ser parte de algo eterno. Aunque no entiendas lo que estás orando, confía. El Espíritu Santo está usando tus gemidos para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Ezequiel 33:7 dice: A ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Aquí el Señor establece un principio eterno. Hay personas a quienes Él despierta y posiciona como vigilantes espirituales. Una atalaya o centinela no duerme cuando todos duermen, no se distrae cuando otros descansan. Su función es observar, discernir y advertir. Y muchas veces eso sucede en la noche. Y si Dios te está despertando a las 3 a.m., porque te ha asignado una posición como centinela en el mundo espiritual. Los centinelas en tiempos antiguos se turnaban por la noche para proteger la ciudad. Era en esas horas, oscuras, cuando no había ruido ni luz, que los ataques enemigos eran más probables. Del mismo modo, hoy en día, los ataques espirituales muchas veces se intensifican en la madrugada. El enemigo opera en las sombras, pero Dios levanta vigilantes para que nada pase desapercibido en el mundo espiritual. Y puede que tú seas uno de ellos. Puede que cada vez que te despiertas sin razón, con inquietud o con peso en el corazón, el cielo te está diciendo: levántate y vela, no solo por ti, sino por tu casa, por tu ciudad, por las almas perdidas, por los que duermen en lo físico y también en lo espiritual. Dios necesita gente que ore cuando nadie más ora, que interceda cuando todos están desconectados, que esté de pie en el muro espiritual, detectando lo que otros no ven. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Ser atalaya no es algo que tú eliges, es un llamado, una asignación divina. Cuando Dios te despierta a las 3 a.m., puede estar diciéndote: te necesito en tu puesto. Tu oración puede frenar ataques, tu clamor puede cerrar puertas al enemigo, tu vigilancia puede traer luz donde hay tinieblas. En tiempos bíblicos, si un centinela se dormía, toda la ciudad corría peligro. Hoy, espiritualmente, muchos hogares están vulnerables porque sus centinelas están dormidos, pero tú no. Dios te está despertando porque confía en ti. No ignores ese llamado, no menosprecies ese momento. Cada despertar puede ser una alarma celestial activada por una urgencia espiritual. Y cuando tú dices sí, cuando te levantas en obediencia, el reino de los cielos se mueve a tu favor. Muchos quieren milagros, pocos quieren ser los que los provocan en oración. Pero tú fuiste escogido para algo más grande. Fuiste llamado a velar, a discernir, a orar, a ser centinela de los tuyos.
Mateo 14:25, nos ofrece una joya espiritual que ha pasado desapercibida para muchos, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Detengámonos ahí. En los tiempos bíblicos, la noche estaba dividida en 4 vigilias. La cuarta vigilia abarcaba desde las 3:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. Sí, exactamente la franja horaria en la que muchos están siendo despertados sin entender por qué. ¿Y qué pasó en esa vigilia? Los discípulos estaban en medio del mar, enfrentando un viento contrario, luchando contra las olas, agotados, con miedo, en plena oscuridad, y Jesús aún no aparecía. Hasta que, en la cuarta vigilia, Él vino a ellos caminando sobre el mar. ¿Lo captas? Jesús no vino a las 9 p.m., no apareció en la primera dificultad. Él vino en la hora más oscura, más cansada, más vulnerable, para manifestar su gloria de una forma que jamás habían visto. Y eso tiene una conexión directa con tus despertares a las 3 a.m. La cuarta vigilia es el momento de las manifestaciones más profundas y sobrenaturales de Dios. Quizás tú también estás enfrentando un mar agitado, vientos contrarios, desesperación. Sientes que ya no puedes más, que estás solo, que tu fe está siendo probada, y entonces te despiertas, miras el reloj, 3:17 a.m., y piensas, ¿por qué otra vez? Pero tal vez esa es la señal de que Jesús está caminando hacia ti, en medio de la tormenta, sobre lo imposible, en el momento exacto. La cuarta vigilia no es casualidad, es profética. Es la hora en la que el Maestro se manifiesta de forma sobrenatural. Y algo más. Los discípulos lo vieron, pero tuvieron miedo. Creyeron que era un fantasma. Eso nos enseña que muchas veces Dios se manifiesta en formas que no reconocemos al principio. Lo que parece raro, fuera de lugar, inquietante, como despertarse a las 3 a.m., puede ser en realidad la señal de que el Señor está más cerca que nunca. ¿Y sabes qué es lo más bello de esa escena? Jesús no se quedó caminando por el agua para impresionarlos. Él se acercó, habló con ellos, los animó y se subió a la barca. Y cuando Él entró, el viento se calmó. Eso es lo que puede pasar contigo. Si reconoces que en la madrugada no estás solo, que ese despertar puede ser el paso de Jesús sobre tu tormenta, entonces Él entrará en tu barca y la paz vendrá. Dios no solo quiere despertarte, quiere que lo veas caminando sobre tus aguas imposibles. No le tengas miedo al silencio de la noche, porque puede ser el preludio de tu mayor milagro. En 1 Samuel 1:10-13, encontramos a una mujer quebrantada, frustrada, desesperada, pero también llena de fe. Su nombre era Ana, y su historia es un espejo para muchos de nosotros. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, yo te lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. La Biblia no dice la hora exacta de esta oración, pero la forma en que Ana oraba, en silencio, con lágrimas, en un estado profundo de clamor, refleja exactamente lo que muchas personas sienten cuando son despertadas a las 3 a.m. Es ese momento donde nadie te escucha, pero Dios lo oye todo. Ana no tenía palabras, tenía dolor, tenía un vacío, tenía una promesa sin cumplir, pero sobre todo tenía fe. Y esa fe se manifestó en forma de clamor nocturno. ¿Te identificas? Quizás tú también has llorado en silencio, cuando todos duermen, sin saber por qué.
O quizás has sido despertado con una opresión, con una tristeza que no sabes de dónde viene, y todo lo que puedes hacer es mover los labios y llorar ante el Señor. Déjame decirte algo con toda autoridad espiritual. Dios escucha los llantos que el mundo no ve. Ana fue incomprendida incluso por el sacerdote Elí, quien pensó que estaba ebria. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que muchas veces tu momento de mayor conexión con Dios será incomprendido por los demás. Pero eso no importa. Lo que importa es que Dios lo vio, Dios lo escuchó y Dios respondió. Después de esa noche de clamor, Ana se levantó diferente. La Biblia dice que su semblante ya no era triste. Ella aún no tenía el milagro en sus brazos, pero ya lo tenía en su espíritu. Y tú también puedes experimentar eso. Cuando eres despertado a las 3 a.m., no lo ignores. Esa puede ser tu hora de Ana, el momento donde tu alma se sincera con Dios, donde lloras lo que no puedes decir y donde el cielo comienza a gestar tu milagro. Ana no solo fue escuchada, fue honrada. Dios le dio a Samuel un hijo con destino profético, un instrumento para toda una nación. Y si ese llanto que derramas en la madrugada no es el fin de algo, sino el principio de un Samuel en tu vida, y si esas lágrimas están fertilizando el terreno para una respuesta divina que transformará a generaciones, Dios ve tu oración muda. Dios escucha tu alma hablar. Dios recoge cada lágrima como una semilla de gloria. No desprecias esos despertares. Ellos te están posicionando para ser testigo de un cumplimiento. La madrugada de Ana fue el punto de partida para un milagro que cambió la historia de Israel. Y la tuya puede ser la madrugada que cambie la historia de tu vida. Isaías 6:1-8 nos revela uno de los momentos más impactantes de todo el Antiguo Testamento. Isaías relata una visión gloriosa. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías no estaba esperando un llamado, no estaba buscando ser profeta, pero en un momento de revelación fue expuesto a la presencia de Dios, fue purificado y fue comisionado. ¿Y sabes qué tiene esto que ver con tus despertares a las 3 a.m.? Es durante la madrugada cuando Dios llama a los que están disponibles. En el silencio de la noche, cuando todos duermen, el cielo sigue buscando voces. El Señor sigue diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién estará dispuesto a interceder, a hablar, a cargar mi gloria sobre la tierra? Y muchas veces la respuesta no nace en una iglesia llena de gente. Nace en una habitación oscura, donde alguien se despierta sin entender por qué y se pone de rodillas. Ese alguien puede ser. Isaías fue transformado por una visión. Y tú, cada vez que eres despertado a esa hora, estás siendo invitado a entrar en un lugar de encuentro, un lugar donde tus ojos pueden ver lo que otros no ven, donde tu boca puede ser tocada con brasas del altar, donde tu vida deja de ser común y empieza a ser útil en las manos de Dios. ¡Qué revelación! No estás despertando por accidente, estás siendo llamado. Estás siendo invitado a decir como Isaías, aquí estoy, Señor, envíame, úsame, haz tu voluntad en mí. ¿Te has sentido insignificante? ¿Has pensado que no tienes dones, ni propósito, ni un lugar en el reino? Escucha bien, el Señor no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Y si tú estás recibiendo este mensaje, es porque Él te ha estado despertando, para que respondas como Isaías. Muchos no lo harán, volverán a dormir, ignorarán la voz, pero tú no. Tú eres de los que dirán, heme aquí, y ese heme aquí tiene un peso eterno. La madrugada es el cuarto secreto del llamado divino.
el altar donde se entregan misiones eternas, y tú estás siendo preparado para eso. Dios no te despierta solo para hablarte, te despierta para enviarte. Cuando dices sí, tu vida cobra sentido, propósito y dirección. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. No has estado viendo un simple video, has estado viviendo una cita divina. Dios ha estado hablándote, ha estado respondiendo preguntas que quizás ni siquiera habías formulado con palabras, pero que ardían dentro de tu alma. Ahora ya lo sabes. No es insomnio, no es estrés, no es una perturbación aleatoria. Dios te despierta a las 3 a.m. porque hay algo en ti que solo puede ser activado en ese momento sagrado. Te despierta porque hay una unción sobre tu vida, un llamado, una misión. Y hoy, aquí, después de toda esta palabra, te invito a sellar este compromiso con una frase poderosa. Una frase que va a mostrar al cielo y a todos nosotros que tú eres uno de los escogidos que llegó hasta el final. Escribe en los comentarios: Señor, aquí estoy. Háblame cuando quieras, incluso en la madrugada. Quiero saber quiénes son los valientes que escuchan la voz de Dios y están dispuestos a obedecerla, aunque sea a oscuras, aunque sea en soledad. Y ahora escúchame con atención. No puedes guardar esta palabra solo para ti. Imagina a alguien que amas, alguien que también se ha estado despertando a las 3 a.m., confundido, asustado, sin entender lo que pasa. Y si este mensaje fuera lo que esa persona necesita para despertar espiritualmente, comparte este video como si estuvieras extendiendo una antorcha encendida en medio de la oscuridad. No hacerlo sería como encontrar agua viva y dejar que los sedientos sigan sin beber. Y si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? No estar suscrito es como decirle al Señor: no necesito más revelación. Pero al suscribirte, estás diciéndole: Señor, quiero seguir escuchando tu voz. Quiero seguir caminando contigo, día tras día. Si ya formas parte de esta familia, te felicito. Estás ayudando a que miles de personas reciban dirección, consuelo y revelación. Este canal es iglesia para muchos que no tienen una cerca. Es alimento para los que están en el desierto. Por eso te invito a seguir con nosotros, a encender tu fe con cada video, a ser un testigo constante de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Y ahora, antes de cerrar este video, te pido que no lo detengas aún. Quédate en silencio unos minutos mientras la música continúa y aprovecha ese momento para hablar con Dios. Puedes decir algo como: gracias, Señor, por un día más. Que tu luz ilumine mi camino y que cada paso que dé sea para glorificarte. Gracias por este regalo que preparaste para mí esta noche. No interrumpas este momento. No apagues el fuego antes de que se complete la obra. Permanece, adora, agradece, porque hay una paz que solo se activa cuando decides quedarte un poquito más en su presencia. Nos vemos en el próximo video, pero recuerda: si Dios te despierta, es porque quiere hablar contigo. Y ahora tú ya sabes qué responder. Dios te bendiga, intercesor de la madrugada.